Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos comenzando la explicación del primer mandamiento de la ley de Dios. Nos habíamos quedado en el punto 2085. Un punto que dice: el único Dios y verdadero revela ante todo su gloria a Israel. La revelación de la vocación y de la verdad del hombre está ligada a la revelación de Dios. El hombre tiene la vocación de hacer manifiesto a Dios mediante sus obras humanas, en conformidad con su condición de criatura hecha a imagen y semejanza de Dios. Y ahora viene una cita de San Justino. Bueno, en el día de ayer habíamos comenzado a comentar este punto, pero no habíamos tenido tiempo de desarrollarlo. El único Dios verdadero, el único Dios existente, revela toda su gloria a Israel. Dios se ha comunicado, se ha revelado a través de un pueblo, ha elegido a un pueblo como instrumento para su revelación. Bien, luego hablaremos un poco de eso, porque no es el tema este de la elección de Israel, el tema central del que se quiere tratar aquí. Sobre todo, se está hablando de cómo Dios se revela, y al revelarse Dios, al descubrirse quién es Él, al mismo tiempo y como consecuencia, se deriva el que se descubre también qué quiere Dios de nosotros. O sea, la voluntad de Dios para con nosotros se manifiesta, se descubre como consecuencia de que Él nos dice quién es Él mismo. El misterio de, al conocer a Dios, conocemos qué quiere Él de nosotros. Esto es lo que viene a decirse aquí. Ayer leímos uno de los dos textos bíblicos que aquí se propone, el de Éxodo 19, leemos hoy el segundo, el de Éxodo 24, 15, 18. Dice: dijo Yahvé a Moisés: sube hasta mí, al monte, quédate allí, y te daré las tablas de piedra, la ley y los mandamientos que tengo escritos para su instrucción. Se levantó Moisés con Josué, su ayudante, y subieron al monte de Dios. Dijo a los ancianos: esperadnos aquí, que volvamos a vosotros. Aquí quedan con vosotros Aarón y Hur. El que tenga alguna cuestión, que recurra a ellos. Y subió Moisés al monte. La nube cubrió el monte. La gloria de Yahvé descansó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Al 7º día llamó Yahvé a Moisés de en medio de la nube. La gloria de Yahvé aparecía a la vista de los hijos de Israel como fuego devorador sobre la cumbre del monte. Moisés entró dentro de la nube y subió al monte, y permaneció Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Bueno, como veis aquí, lo que se quiere enfatizar es que la gloria de Dios se ha manifestado. La gloria de Dios se ha manifestado en el monte Sinaí, se ha revelado a través de Moisés al pueblo de Israel, y a través de Israel, pues a todos los hijos de Dios. Hay una revelación, manifestación de la gloria. Ayer matizábamos y decíamos que el término Dios muestra su gloria. Bueno, pues nosotros la palabra gloria la tenemos que purificar, porque nos viene un poco a la mente la fama. Dios muestra su fama. No, cuando se dice Dios muestra su gloria, la gloria de Yahvé descansó en el monte Sinaí, etcétera, a lo que se refiere no es a su fama, ¿no?, sino se refiere, Dios manifiesta su ser, Dios descubre su intimidad, Dios descubre su bondad, su belleza, su verdad, ¿no? No es, por lo tanto, gloria en un sentido, pues más bien así exterior, incluso medio vanidoso, ¿no?, que a veces utilizamos nosotros el término. Nosotros el término lo hemos, no sé, le tenemos un poco bajo sospecha, las glorias humanas, ¿no?, las vanaglorias. Fíjate que de ahí hemos sacado ese término, la vanagloria, gloriarse vanamente. Pues el hombre tiene esa tendencia, fruto de su pecado original, a gloriarse vanamente, ¿no? La única gloria auténtica del hombre es gloriarse en Dios. Esa sí que no es vanagloria. Gloriarse en Dios es que Dios es mi gloria.
sea, la dignidad mía la encuentro en Dios. Al decir qué grande es Dios, el hombre está fundamentando su dignidad. Mira quién es mi padre, mira de quién soy hijo, ¿no? Esa no es vanagloria, esa es gloriarse en la verdad, gloriarse en nuestro Creador. Bueno, esa distinción entre vanagloria y auténtica glorificación de Dios, la verdad es que si la entendiésemos y la interiorizásemos, pues nos ahorraríamos muchísimos sufrimientos y seríamos capaces de encontrar el sentido de nuestra existencia, ¿no? Uno de los grandes dramas del hombre es cuando su autoestima está basada en la vanagloria. Eso es un dramón, es un auténtico dramón que nuestra autoestima esté basada, pues eso, ¿no? En que, mira, me han dado este puesto, están hablando bien de mí, están hablando mal de mí, y todo eso se lo lleva el viento, ¿no? Es decir, la autoestima mía, pues es como la bolsa, ¿no? Tan pronto estoy de subidón y me siento ufanado porque han hablado bien de mí, como de repente me vengo abajo porque es que resulta que no me siento acogido, no me siento apreciado, ¿no? Entonces estoy totalmente esclavizado, ¿no? Del juicio ajeno, del aprecio, estoy mendigando afectividad, estoy mendigando que me acojan, estoy casi mendigando del pecado ajeno, porque también las personas a las que yo quiero que me estimen, etcétera, son pecadoras como yo. Y entonces hasta mi autoestima depende del propio comportamiento pecador del hombre que me rodea, ¿no? La vanagloria es fuente de muchísimos sufrimientos para el hombre, ¿no? Es no saber quererse a sí mismo, ¿no? No estar bien fundada nuestra autoestima. Mientras que la auténtica felicidad del hombre consiste en gloriarse en Dios. Así de claro, ¿no? El bien del hombre es la gloria de Dios. El fin del hombre es glorificar a Dios. Al mismo tiempo que la gloria de Dios es el bien del hombre, ¿no? Bueno, en este sentido, aquí se subraya, ¿no? Dios dio a conocer su gloria a Israel, le reveló su ser, su bondad, ¿no? Y como decía yo antes, al mismo tiempo revela su vocación al hombre. Está ligado una cosa a la otra. Al descubrirse quién es Dios, se revela su vocación al hombre. Fijaros qué dice esta frase del Catecismo. La revelación de la vocación y de la verdad del hombre está ligada a la revelación de Dios. El hombre tiene la vocación de hacer manifiesto a Dios mediante sus obras humanas, en conformidad con su condición de criatura hecha a imagen de Dios. Bueno, lo primero, la primera afirmación, que solamente conoceremos quiénes somos nosotros si hemos conocido a Dios. Igual que decimos, ¿no? A una persona no se le conoce bien hasta que no se ha conocido a su familia. Porque es así, porque uno se da cuenta, mira, esa reacción suya, esa forma de hablar, incluso hasta, bueno, pues sus hábitos adquiridos, o hasta su sonrisa. Mira, fíjate tú, uno conoce a una persona al haber conocido a su familia. Uno no conoce a un hijo sin haber conocido a sus padres, ¿no? No se puede conocer a la criatura sin haber conocido al Creador. Es lo que se dice aquí. Si esto se dice de una persona con respecto a sus padres, cuánto más no se puede decir a una criatura con respecto a su Creador, que es Yahvé. Nosotros somos unos perfectos desconocidos, unos para otros, incluso uno para sí mismo. Somos unos perfectos desconocidos. Somos un misterio que no hay quien nos entienda, y yo mismo no me entiendo. Somos un misterio hasta que no comprendamos el designio de Dios en nuestra vida, ¿no? O sea, ¿para qué nos ha creado Dios? ¿Con qué vocación nos ha creado? El hombre es un lío, es un jeroglífico, o sea, somos complicados. Vamos a ser claros, somos complicados. Y al final el misterio del hombre se revela en Cristo. Dios lo revela en Cristo. Entonces, fijaros, los filósofos
Bueno, es muy importante la filosofía, ni muchísimo menos quisiera despreciarla, ¿no? Es más, uno de los dramas actuales de esta cultura es que no hay filosofía, que no se piensa en serio, ¿no? Se ha sustituido la filosofía por el pragmatismo, pues sencillamente porque cada uno se busque la vida y lo práctico, y nadie piensa, nadie se hace preguntas importantes en la vida, nadie pregunta por la verdad. Bueno, es una desgracia auténtica, O sea, el hecho de que la filosofía y la metafísica estén desapareciendo, o sean minusvaloradas, ¿no? Es así, hay que valorar mucho la filosofía. Pero quería decir que llama la atención como en toda la historia del pensamiento, en toda la historia de la filosofía, hay que ver el hombre, cuánto le ha costado, qué líos nos armamos, ¿no? Intentando responder a la pregunta de qué sentido, qué es el hombre, qué sentido tiene su existencia, ¿no? Y los filósofos se preguntan y dan respuestas contradictorias y no se entienden a sí mismos y parten de un drama interior. Bueno, claro, es que la filosofía, siendo muy importante, no puede dar respuestas definitivas sin la comprensión que nos da Dios del hombre. Es que no se puede conocer a un hijo sin el padre. Es que no puede ser. Es que alguien sin su familia, a una criatura sin su creador no se le conoce, claro. Te falta. Es como si alguien pretendiese conocer a la perfección, ¿no? Un motor sin poder acceder al ingeniero que lo construyó, sin poder tener de él ninguna información, sin poder tener acceso a los planos, al diseño técnico del ingeniero que lo construyó. Pues vaya problema, o sea, ese no va a conocer nunca el motor, lo va a ver por fuera, ¿sabes? Pero el motor por dentro, su comprensión, el proyecto, no lo conoce, porque es que tú tienes que conocer al ingeniero que hizo ese motor, y que él te explique el diseño, el proyecto, los planos, y entonces comprenderás el motor. O sea, comprender un motor sin poder tener acceso a quien, se me ha ocurrido este ejemplo, ¿no? Que igual es una bobada, pero este es el motivo por el que la filosofía ha dado tantos tumbos de ciego, ¿no? Y respuestas tan contradictorias, porque es que el hombre puede llegar a ser un perfecto desconocido, misterio oculto para sí mismo y para los demás, de no ser que dejemos que la revelación de Dios haga luz sobre nosotros. Que Dios mismo, al revelarse Él, al descubrirse quién es Dios, nos dé a conocer su designio para nosotros. Y un paso más, después de haber dicho esto, dice: el hombre tiene la vocación de hacer manifiesto a Dios mediante sus obras, en conformidad con su condición de criatura, hecha imagen de Dios. Me llama la atención el término que utiliza aquí el catecismo, que tenemos, dice que el hombre tiene la vocación de hacer manifiesto a Dios mediante las obras humanas. Hacer manifiesto a Dios, que tenemos que manifestar a Dios, que, como dice aquel refrán, ¿no? Que quien me mire te vea. Se suele decir eso referido a la Virgen María, ¿no? Pero nosotros también aquí lo referimos a Dios mismo. Que quien me mire te vea. Que mis obras, en el fondo, sean un reflejo de la gloria de Dios. Así de claro, ¿no? O sea, que quien vea al Hijo vea al Padre en el Hijo. Que quien vea a la criatura, en la criatura vea el reflejo del Creador. Eso es dar gloria a Dios. Lo contrario sería robarle la gloria a Dios, ¿no? Robarle la gloria a Dios es actuar en esta vida como si yo fuese el principio y fin de la existencia, y mi vida deja de ser reflejo de mi Padre y de mi Creador, ¿no? Y entonces yo hago de esta vida un autoespejo en el que yo me miro a mí mismo y el reflejo no sale de mí y vuelve a mí, ¿no? Eso es robarle la gloria a Dios. Eso es robarle la gloria a Dios. Quien hace de esta vida un proyecto de autocontemplación de sí mismo, le está robando la gloria a Dios. Nosotros el proyecto de Dios es que nosotros somos imagen y semejanza suya, y por lo tanto lo lógico es que, siendo imagen y semejanza del Creador, nuestras obras sean un reflejo de la bondad de Dios, y que quien mire y quien nos conozca,
esté más cerca de Dios, que conociéndonos a nosotros glorifique a Dios, viendo nuestras obras de gloria al Padre. Eso es lo lógico, ¿eh? O sea, el tenor de un cristiano tiene que suscitar esta pregunta en quienes le conocen. La pregunta por Dios, la pregunta por ¿y quién es el que, o sea, en qué se basa, en qué se alimenta, ¿no? En qué se sustenta este hombre para vivir con esta coherencia de vida? Pues lógicamente que quien te mire, que quien te conozca, se remita al Dios, al autor último de toda bondad, ¿no? Por lo tanto, los cristianos tenemos que ser como un signo que remita a Dios a los hombres, que no buscamos la propia gloria, no buscamos. Se suele decir que los cristianos están llamados a ser luz del mundo, pero no es lo mismo ser luz del mundo que ir a lucirse, ¿sabéis? Son dos cosas distintas. Porque el que va a lucirse, lo que está es robando la gloria a Dios, está pretendiendo que todos los ojos se centren en él. Y el que es luz del mundo, fijaros, la luz tiene una característica, que es que gracias a la luz las cosas se ven, pero la luz no es mirada en sí misma, ¿no? La luz no es mirada en sí misma, la luz permite ver las cosas, pero la luz casi pasa desapercibida, casi no te das cuenta que hay luz hasta que se apaga la luz y entonces deja de verse nada, ¿no? Nosotros somos luz del mundo, no vamos a lucirnos, no vamos a que la gente mire la bombilla, no. Lo que pretendemos es que la gente vea las cosas con la luz de la bombilla, que es distinto. Lo normal no es mirar la bombilla, lo normal no es mirarnos a nosotros, lo normal es mirar al mundo con la luz de la bombilla, que es distinto. Aplicado este ejemplo, que es un ejemplo evangélico, porque el Evangelio dice, vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Con el ejemplo de la sal pasa algo por el estilo. La sal tiene que ser utilizada para dar sabor a las cosas, pero no para tapar el sabor de las cosas. Claro, si la sal se da en un grado desproporcionado, parece que está trayendo el sabor. ¿A qué sabe? A sal. Entonces usted lo que ha hecho ha sido matar el sabor de las cosas, ¿no? El ejemplo de la luz y de la sal es un ejemplo en el que Jesús está diciendo que somos signos, pero un signo tiene que ser discreto y humilde. Un signo no tiene que ser tan, digamos, tan desproporcionado que lo que hace es atraer la atención al signo y no a lo que está significando. Entonces deja de ser signo para ser otra cosa. El signo tiene que ser humilde. De lo contrario está tapando, está velando a eso que quiere significar, ¿no? Bueno, en este sentido es en el que dice aquí el catecismo: en nuestras obras están llamados a hacer manifiesto a Dios, a dejar patente la gloria de Dios. O sea, nosotros no buscamos nuestra propia gloria, sería una vana gloria, buscamos la gloria de Dios, que quien me mire le vea a Él, que quien vea nuestras obras glorifique a Dios Padre, ¿no? O sea, que me habéis escuchado muchas veces esa petición clave de un cristiano que se siente apóstol de Cristo, ¿no? Señor, que por mis pecados nadie se aparte de ti, y Señor, que por mis obras algunos se acerquen a ti y te den gloria y te conozcan, ¿no? Esa es yo diría, la finalidad de todo cristiano. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos la explicación de este punto 2085 en el que estamos centrados. En él se nos insiste, se nos recuerda cómo Dios reveló su gloria a Israel. Dios revela su gloria a Israel. Y al revelarle quién es Dios, va primero implícitamente y explícitamente, ¿no? En los 10 mandamientos va revelando qué quiere Dios del hombre, para qué hemos sido creados, ¿no? Con qué finalidad hemos sido creados. Hay pues una revelación a Israel. Y en Israel Dios revela la voluntad no solo para aquellos israelitas, sino para todo el pueblo de Dios, ¿no? Siempre el pueblo de Israel ha sido entendido como un vehículo, como un conducto, como un instrumento de Dios, ¿no? Para que su revelación llegue a todos los pueblos. A este respecto, aquí viene una cita de San Justino, que es un santo padre de los primeros siglos, que en un diálogo con Trifón, que era un judío con el que él polemizaba, era esto incluido en una apología,
y en una especie de debate entre el cristianismo y el judaísmo, ¿no? Bien, pues fijaros en qué términos le hablaba San Justino a este judío Trifón, un judío que no había aceptado en Jesucristo, como pues, no había aceptado al Mesías esperado por Israel, ¿no? Dice así: no habrá jamás otro Dios Trifón, y no ha venido otro desde los siglos, sino el que ha hecho y ordenado el universo. Nosotros no pensamos que nuestro Dios es distinto del vuestro. Es el mismo que sacó a vuestros padres de Egipto, con su mano poderosa y su brazo extendido. Nosotros no ponemos nuestras esperanzas en otro que no existe, sino en el mismo que vosotros, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. O sea, es una apología, es un diálogo de San Justino con un judío en el que le viene a decir: mira, vamos a ver, si es que esa revelación que Yahvé realizó con Israel, en esa misma creemos nosotros. En esa misma creemos nosotros, no es otro Dios distinto. Aunque no me voy a alargar ahora en esto, porque me saldría un poco del tema, pero sí que creo que conviene una palabra un poco así aclaratoria, ¿no? Que es, digamos, el cristianismo, Jesucristo, no vino a fundar una religión distinta. Así de claro, ¿eh? Es decir, Jesucristo no vino a fundar una religión distinta de la de Israel. No. Jesucristo vino a dar cumplimiento, a dar plenitud a lo que Israel estaba esperando. O sea, Jesucristo no se desgajó de la tradición judía. Él no se desgajó de la religión judía. En todo caso, habría que decir que en esta especie de diálogo, de polémica que tiene Justino con Trifón, en todo caso el que se desgajó fue aquel que no reconoció en Jesucristo al Mesías que estaba esperando Israel. Por lo tanto, digamos que el judaísmo y el cristianismo es como un río que desemboca en el mar. O sea, el río está llamado a desembocar. No es que yo esté anulando el río, no, es que el río termina desembocando en el mar. Es que el judaísmo pues era el pueblo elegido por Dios, el instrumento elegido por Dios para dar a Jesucristo al mundo y para que en Cristo fuese pues el deseado de todas las naciones, el esperado por todas las naciones. Entonces esto está afirmado así de una manera muy clara. Jesucristo no vino a fundar una religión distinta que la religión de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés. No. Él no vino a fundar ninguna religión distinta. No, de hecho no la fundó. Bien, él fundó la Iglesia, que la Iglesia no está desgajada, ¿no?, en su vocación del pueblo de Israel, no, sino que es la continuidad de las 12 tribus de Israel. Jesucristo no vino a fundar una religión nueva. Vino a dar pleno cumplimiento a la revelación que Yahvé había hecho a través del pueblo de Israel. Por eso nosotros, pues en esa revelación que Dios hizo en el monte Sinaí, en ese descubrimiento de ese Dios, San Justino le dice a Trifón: oye, aquí no hay dos dioses, ¿no? Es el mismo Dios. El Dios que nos revela a Jesucristo es el mismo Dios que se reveló a Moisés en el monte Sinaí. Por eso los 10 mandamientos que Yahvé entregó a Moisés en las tablas, pues son los mismos mandamientos que Jesús le recordó al joven rico cuando se acercó a él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para llegar a la vida eterna? Claro, estamos hablando del mismo Dios, la revelación de un único Dios. Aquí no hay dos dioses, hay un único Dios. Luego, lógicamente, los mandamientos y el camino que tenemos que seguir, pues es el mismo, ¿eh? No son dos morales, no son dos caminos, es el mismo, descubierto y revelado en Jesucristo, y es cierto que Jesús nos da la plenitud de esa revelación de los mandamientos, ¿no?, en su predicación de las bienaventuranzas. Bien, es un matiz que hace aquí San Justino. Bien, pero vamos a igual tener un breve momento de descanso antes de pasar al punto siguiente, al 2086. Continuamos con el punto 2086. Explicando este primer mandamiento de la ley de Dios: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser, con todas tus fuerzas. Dice: el primero de los preceptos abarca la fe, la esperanza y la caridad. En efecto, quien dice Dios, dice un ser constante, inmutable, siempre el mismo, fiel, perfectamente justo.
De ahí se sigue que nosotros debemos necesariamente aceptar sus palabras y tener en Él una fe y una confianza completas. Él es todopoderoso, clemente, infinitamente inclinado a hacer el bien. ¿Quién podría no poner en Él todas sus esperanzas? ¿Y quién podrá no amarlo contemplando todos los tesoros de bondad y de ternura que ha derramado en nosotros? De ahí esa fórmula que Dios emplea en la Sagrada Escritura, tanto al comienzo como al final de sus preceptos. Yo soy el Señor. Bueno, comentamos este texto. Igual comienzo comentando esto último. Pues que la Sagrada Escritura, cuando en distintos pasajes, cuando se narran los mandamientos, Él va diciendo: yo soy el Señor, amarás al Señor tu Dios, y luego al final, según va mentando los mandamientos, va repitiendo. Igual que dice el Génesis, y vio que era bueno, y creó el primer día, y creó el segundo día, y vio que era bueno. También en la narración de los mandamientos, en algunos textos, va repitiendo: yo soy el Señor, según va enumerando los mandamientos, ¿no? ¿Y por qué lo hace así? Lo de la creación lo entendemos más fácil, ¿no? Y vio que era bueno. O sea, la creación, Dios crea y ve la bondad de la creación. ¿Por qué, según menta, según nos recuerda, según nos formula los mandamientos, va repitiendo: yo soy el Señor, yo soy el Señor? Pues porque el obrar humano se desprende, se sigue como consecuencia del ser de Dios. Primero es el ser y luego es el obrar. El obrar es la consecuencia de un determinado ser. Cada uno obra conforme al ser de su vida, ¿no? Y nosotros, como estamos creados a imagen y semejanza de ese Dios que es bondadoso, inmutable, infinito, lógicamente obramos de esa manera. Yo soy el Señor es como decir: Dios es bueno, Dios es infinito y Dios es Señor de tu vida. Es decir, ese ser de Dios lo tiene compartido contigo. Tu ser es participación de la bondad de Dios, participación de su ternura, participación de su compasión. Luego obra así, cumple estos mandamientos, porque obrándolos y cumpliéndolos serás manifestación de esa bondad de Dios. Por eso dice: yo soy el Señor, yo soy el Señor. Hay un refrán latino, ¿no?, que dice: operari sequitur esse, el obrar sigue al ser. Bueno, pues algo así de esto. Aquí se dice: Dios es constante, Dios es inmutable, Dios es fiel, Dios es la perfección, es perfectamente justo. Luego se desprende de esto el que al hombre en el primer mandamiento se le pida fe, esperanza y caridad. Vamos a intentar explicar esto. Dios es inmutable. Dios no es como a veces observamos que ocurre fruto del pecado del hombre, que somos una veleta. Somos una veleta, no. Dios es inmutable, es eterno. O sea, Dios es idéntico a sí mismo. Dios no se muda. Un gran error de nuestra cultura contemporánea suele ser juzgar el cambio continuo como un signo de perfección. Es que si no es la última moda, parece que no está bien. Esto tiene que ser lo último. Es que esto no es lo último, ¿no? Esto no es lo que se lleva, ¿no? Cuando en realidad es todo lo contrario. El cambio continuo no suele ser un signo de perfección, es más bien un signo de imperfección. Porque resulta que esto que piensas que es la última moda, dentro de poquísimo tiempo ya estará obsoleto, ¿no? Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios no cambia, Dios no se muda, ¿no? Hay que decir que el tiempo no es una limitación para Dios, como es para nosotros, ¿no? Dios está fuera del tiempo. Dios está fuera del tiempo. Dios es inmutable. Es más, el tiempo es una creación de Dios para mí. El espacio y el tiempo. Dios está fuera del espacio y del tiempo. Dios ha creado el tiempo para el hombre, para que madure, para que crezca. La creación del tiempo es un signo de la paciencia de Dios, que confía en que el hombre madure. Que el hombre madure, ¿no? Y cuando lleguemos al cielo, que esa es nuestra esperanza, por pura misericordia de Dios, confiamos que participaremos de la eternidad de Dios. Hombre, eternos, solamente Dios es eterno, ¿no? Pero sí que en el cielo esperamos participar de la eternidad de Dios. En el cielo,
nosotros no tendremos un tiempo como el de esta vida, pero sí que tenemos un cierto tiempo, porque el hombre no es eterno, pero participamos ya un poco, ¿no? Participaremos de esa eternidad de Dios. Y en esta vida también nosotros estamos llamados a participar de la eternidad de Dios, o sea, es decir, a no ser cambiantes, o sea, a no ser inmaduros, que hoy sí, mañana no, ahora comienzo y no termino, ese drama que tiene el hombre que no está firmemente afianzado en Dios, que es el eterno, es el inmutable, ¿no? O sea, es importante que, por ejemplo, cuando dice Romanos 12:2, y no os adaptéis a este mundo, antes bien, transformaos mediante la renovación de la mente, y no seáis esclavos de todo viento y doctrina que según sople el viento allá que vas tú, y luego cambia tu pensamiento, y luego según las modas, según las ideologías, no sabemos exactamente ni a qué palo, ¿no? No, pues no, señor. O sea, el cristiano está llamado a participar de la eternidad de Dios. Y tenemos que tener la resistencia, la capacidad de que firmemente fundados en Dios, pues estando firmemente fundados en las verdades eternas, pues estamos preservados de la esclavitud de la cultura cambiante. Eso, el cristiano firmemente afianzado en la fe, esperanza y caridad, ha recibido de Dios un regalo inmenso que es estar liberado de la esclavitud de lo pasajero, de la esclavitud de las modas, de la esclavitud de las ideologías cambiantes, ¿no? O sea, Dios es inmutable. Dios es inmutable. Y por lo tanto, el creyente en Dios tiene que participar también de este estar firmemente afianzado en Dios como roca. Como roca, ¿no? Entonces, un drama actual es que, bueno, pues que puede haber creyentes que, sin embargo, pues en vez de estar firmemente afianzados en su fe en Dios y tener esa conciencia de que Dios es inmutable y es eterno, pues bueno, pues igual tiene una concepción totalmente pues deformada, y entonces su pensamiento va variando según la cultura, según la ideología, según no sé qué. Entonces te das cuenta de que no están afianzados en Dios, que es inmutable y es eterno. De ahí la importancia de que el primer mandamiento se traduzca en fe, esperanza, caridad, que son tres virtudes que de alguna manera nos unen al Dios inmutable. O sea, Dios no es hoy sí y mañana no, y ahora se lleva esto y luego se lleva lo contrario. Es que no puede ser, ¿eh? No puede ser, sino que estamos firmemente afianzados. Son como tres virtudes anclas, como una ancla que te tiene sustentado. Luego, de acuerdo, ¿no? En la vida uno tendrá que hacer lecciones de prudencia, etcétera, y tendrá que bandearse en el día a día, que pues que puede ser muy cambiante y muy circunstancial, pero estando afianzado en lo sustancial que no cambia, que es nuestra fe, esperanza y caridad, que nos sustenta en Dios. O sea, Cristo es el alfa y el omega, el principio y el fin. El hombre tiene su origen en el amor de Dios y tiene su fin en el amor eterno de Dios, ¿no? Y eso en nuestra vida tiene que dar una gran estabilidad, una gran estabilidad. Nosotros conocemos el inicio y el fin de nuestra historia. Quizás ignoremos bastantes cosas sobre el cómo, ¿no? O sea, entre el principio y el fin de la historia, pues los caminos concretos, pues no los controlamos, no conocemos los ritmos, los tiempos que Dios tiene designados, los caminos concretos que tenemos que recorrer, ¿no? Pero no importa, porque sabemos lo principal, y sabemos de dónde venimos y a dónde vamos, ¿no? Sé que Él lo sabe todo, sé que al final triunfará en la historia, que el corazón inmaculado de María triunfará. Y por lo tanto, el hombre está firmemente afianzado y sustentado en Dios. Esto es lo que aquí se quiere transmitir en este punto 2086, cuando dice: Dios es constante, Dios es inmutable, Dios es fiel, Dios es perfectamente justo. Luego, lógicamente, el hombre se adhiere a Dios, ¿no? Se adhiere a Dios mediante las tres virtudes teologales, que vais a ver que a partir de los próximos días va a ir explicando cómo uno tiene que examinarse para ver si cumple bien el primer mandamiento,
tiene que examinarse de si su fe está en Dios, si espera en Dios, si su caridad está centrada en Dios. O sea, es el examen de las 3 virtudes teologales es un examen muy práctico para ver si cumplimos o no cumplimos el primer mandamiento, si estoy firmemente afianzado en Dios. Bueno, fijaros por qué se insiste en estas 3 virtudes. Bueno, por supuesto que todas las demás virtudes son importantes, ¿no? Y están bastante implicadas en el resto de los mandamientos. Pero las 3 virtudes teologales están muy implicadas en el primer mandamiento. Porque la fe consiste en que mi razón, mi entendimiento, sea de Dios, esté adherido a Dios. La caridad en que mi voluntad y mis afectos estén adheridos a Dios. Y la esperanza, o sea, parece que la fe es la virtud que está radicada en la facultad del entendimiento. La caridad es la que actúa en la facultad de la voluntad. Y la esperanza, pues parece que puede ser un poco intermedia, ¿no?, entre el entendimiento y la voluntad. San Juan de la Cruz hablaba de que la esperanza está radicada en la memoria. Fe en el entendimiento, caridad en la voluntad y esperanza en la memoria, decía él. Bueno, también hay autores distintos en estas distinciones que se hacen entre entendimiento, voluntad, memoria, pueden ser fórmulas de autores distintos para explicar el mismo misterio. Lo importante es entender que el hombre entero está afianzado en Dios, está sustentado en Dios. Que si Dios es así, si Dios es todopoderoso, clemente, bondadoso, infinito, inmutable, lógicamente de ahí se desprende una acción, una actuación del hombre que no puede estar a merced de todo viento y doctrina, que no puede estar a merced de lo cambiante, de la utilidad práctica, de mi conveniencia egoísta. No, la acción del hombre tiene que ser consecuente con el ser de Dios y con la vocación con la que Dios nos ha creado a nosotros. O sea que repito ese refrán latino, ¿no? Operari sequitur esse, es decir, el obrar sigue al ser, sigue al ser. Por eso se insiste aquí. Y dejamos para mañana ya la primera de las virtudes teologales, la fe, y el examen de cosas concretas. ¿Qué es un pecado contra la fe? Y por lo tanto, ¿qué es un pecado contra el primer mandamiento? Pero ahora nos basta entender esto, nos basta explicar esto. Las 3 virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, son virtudes de totalidad, es decir, que el hombre está llamado a ser totalmente de Dios. O sea, que estemos adheridos en el entendimiento, en la voluntad, en la memoria a Dios, que Dios para nosotros lo sea todo, no solo en la teoría, sino que también en la práctica, en mis esperanzas, en eso en lo que creo, en eso en lo que amo, en eso a lo que aspiro. O sea, que no sea una frase bonita, pero luego en mi vida práctica, o sea, las virtudes teologales lo que hacen es conectar el gran ideal con mi vida real. O sea, ¿cuáles son mis esperanzas? ¿Qué amo yo en mi vida? ¿Dónde tengo puesto el corazón? Etcétera. Y es una manera de ver si el gran ideal ese de el Señor tu Dios es solamente uno, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, es una manera de ver si ese gran ideal yo lo traduzco en la vida, ¿no? Examinando cuáles son, como decía también, ¿no?, San Juan de la Cruz, cuáles son mis pasiones, ¿no? Cuáles son mis esperanzas, cuáles son mis alegrías, cuáles son mis tristezas, cuáles son mis temores. Examinando esas pasiones, esas 4 pasiones de las que habla San Juan de la Cruz, uno es capaz de examinar si verdaderamente Dios es su todo, su Padre, su Creador, ¿no? O por el contrario es una teoría, pero luego en la práctica, pues mis alegrías y mis penas y mis temores y tal, pues van por otro lado, ¿no? Van por otro lado. Bien, lo dejamos aquí y comenzaremos, si Dios quiere, a partir de mañana con la explicitación del primer mandamiento en lo que a la fe se refiere. Ahora damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Mire, mi nombre es Juan. Adelante, Juan. Una cosa, padre. El otro día estuve hablando
sobre el paraíso terrenal, sobre Adán y Eva, el primer pecado que se cometió allí. Mi duda es, ¿por qué Dios no perdonó y no dio una segunda oportunidad a Eva? Vamos a ver, sí, intento responder. Lógicamente nosotros no tenemos que igual pensar en nuestras categorías humanas, ¿no? De hecho, esa segunda oportunidad la tenemos, la estamos viviendo. O sea, así de claro, es decir, esa segunda oportunidad igual pues el oyente se la imagina de otra manera, ¿no? La estamos viviendo. O sea, es decir, precisamente lo que es impresionante es que la reacción de Yahvé ante el pecado de Adán y Eva, bueno, pues lo lógico hubiese sido romper la baraja, ¿no? Romper la baraja. O sea, el hombre ha sido infiel y entonces lo lógico hubiese sido que Yahvé no hubiese dado esa segunda oportunidad al hombre. Y esa segunda oportunidad es la que estamos viviendo. O sea, el pecado tiene sus consecuencias dramáticas en el hombre, pero sin embargo, Dios, en su misericordia, Él ha querido dar una segunda oportunidad que, por cierto, ¿no? Lo impresionante de la segunda oportunidad, pues es que todavía pues, Dios le cuesta a Él, o supone para Él, ¿no?, una implicación en la redención pues increíble, ¿no?, que es la propia encarnación. O sea, hasta tal punto Dios da una segunda oportunidad al hombre que Él mismo se implica en ella. Acordaros de esa parábola que dice, ¿no? Mandó un emisario y no le respetaron, mandó otro y no le respetaron. Dijo, voy a mandar a mi hijo, a ver si ahora que mandan... Hasta tal punto Dios nos ha dado una segunda oportunidad que Cristo es esa segunda oportunidad. Yo creo que hay que interpretarlo así. Claro, el oyente igual se imagina la segunda oportunidad de otra forma, pero esa es la segunda oportunidad, ¿no? La redención en Cristo a nuestro pecado. Adelante, damos más al siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, te escuchamos. Vamos a ver, yo quería saber, usted ha dicho que meditásemos que cuáles son nuestras esperanzas, cuáles nuestras alegrías y cuáles nuestros miedos. Entonces, si tú, en tu pasado, en tu niñez, siempre has estado cerca de Dios, en iglesias, en fin, llevándolo de una manera presente en la vida, ¿no? Y, no sé, te casas y sale todo fatal porque ese hombre te maltrata física y psíquicamente, y cuando te separas, sigues con tus hijos, cometes errores, pero los enmiendas. En ese matrimonio, pues, te queda una enfermedad de nervios, que es un trastorno de angustia. Y no consigues avanzar por mucho que quieras. Yo he meditado mis esperanzas, he meditado mis miedos, mis angustias, mis alegrías y mis tristezas. Y lo único que he pedido siempre es salud para mi cabeza. Es lo único que quiero. No entiendo por qué me ha tocado a mí. No lo entiendo. No comprendo por qué tengo las crisis que tengo de pánico. En fin, no lo comprendo. No comprendo si no he hecho daño a nadie. Si lo único que he querido es formar una familia. Y volvería a pasar lo mismo con tal de tener a mis hijos, ¿eh? No me arrepiento para nada de tenerlos. No me arrepiento. Pero a esa persona que me ha hecho daño y que me ha dejado con esa enfermedad, las cosas le van bien. Tiene su familia, tiene su casa, tiene su trabajo. Yo tengo mis hijos, sí, es cierto. Ellos van con él, muchas veces no quieren. Pero yo les digo que si no les da pena, que es su padre. Entonces, yo no tengo mi casa. Yo voy de trabajo en trabajo para sacar a mis hijos adelante, por supuesto con la manutención que él pasa. Lo único que pido y que he pedido siempre desde que tuve la primera crisis de pánico es salud para mi cabeza. Pero aún ahora tengo todavía, y ya son 13 años, tengo todavía esta enfermedad. ¿Qué esperanza puedo tener? Mis miedos, sí,
no le temo a la muerte. Es más, le he dicho, Señor Dios mío, por favor, llévame contigo o ayúdame con esto. No le temo a la Muchísimas muerte. gracias por ese testimonio y por compartir con nosotros ese sufrimiento, porque solamente el hecho de compartirlo, yo creo que también nos hace sentirnos más familia, ¿no? Yo creo que en Radio María formamos una gran familia y además también compartimos nuestras cruces, ¿no? Nuestras glorias y nuestras cruces las compartimos. Mire, yo según le escuchaba, ¿no?, me estaba acordando de algún misionero que por entregar su vida en lugares muy complicados y en la selva del Perú y etcétera, pues han enfermado y han perdido la salud por entregar su vida a la vocación que Dios les había dado, ¿no? Y bueno, y han venido pues con algunos determinados virus que les han dejado enfermados para toda la vida y sin embargo les he escuchado a esos misioneros, ¿no? Yo no me arrepiento de haber quebrado mi salud intentando evangelizar en aquella selva donde cogí estas fiebres que ahora me dejan todo el día tirado, ¿no? O donde igual tengo una parálisis muscular porque tal, o porque esto, porque el otro, ¿no? Yo me acordaba de esos misioneros porque me parece que usted también tiene esa conciencia de que por entregarse, ¿no?, a esa vocación que Dios le dio, haya dejado alma, corazón y vida y hasta ha quebrado su salud, ¿no? Porque esas crisis de pánico pues tienen que ser muy duras, digamos las heridas que ese sufrimiento ha dejado en su vida, ¿no? Ahora yo veo ese caso del misionero, veo el caso de la oyente y yo pienso lo siguiente, ¿no? Yo digo, en esta vida, desde luego, es mucho mejor sufrir que nuestras heridas sean consecuencia de habernos entregado a un ideal, que no, como muchas veces ocurre, ¿no?, que las heridas las hayamos hecho pues en vez de buscando la gloria de Dios, pues haciendo mal al prójimo, ¿no? O sea, yo creo que yo le pongo el caso al misionero para que entienda que usted se ha entregado lo que tenía que entregarse, ¿no? Y lo ha intentado, ¿no? Y lo ha procurado. Y es más, usted ha dicho una frase que me parece muy importante: yo no me arrepiento de haber tenido que sufrir, porque gracias a ese sufrimiento también estos hijos están aquí y yo le doy gracias a Dios por estos hijos, ¿no? Como ese misionero dice, yo no me arrepiento de haber ido allí y haber enfermado y haber hecho lo que he hecho, porque sembré la semilla de Dios y pudo tener el fruto que tuviese, ¿no? También la evangelización que llevé a cabo en aquella selva, ¿no? O sea, yo creo que es importante que también la oyente haga esta lectura de fe, la lectura de fe. Yo creo que uno debe decir, benditas heridas que han sido consecuencia de haberse entregado a un ideal fiel. Benditas heridas, ¿no? Algún día, cuando nos presentemos delante de Dios, ¿no?, pues veremos que en esas heridas que han sido por sufrir, por la fidelidad, por sufrir por el amor, por sufrir por la entrega, son nuestra corona de gloria. Y yo creo que hay una corona de gloria en esas heridas, aunque ahora nos hagan sufrir tanto, ¿no? Pero cuando se tiene cruz por ser fiel, algún día esa cruz será gloriosa, que no le quepa la menor duda. Luego yo le diría, bueno, pues la pregunta última que usted me hace es, ¿y cómo Dios ha permitido, pues en esta historia de mi vida, pues el sufrimiento, ¿no? Bueno, en el fondo esa es la pregunta por la cruz, es la pregunta por Jesucristo mismo, por cómo el Padre entrega a su Hijo a la cruz para la salvación del mundo, ¿no? Hay un misterio que es que sin cruz no hay gloria, sin cruz no hay gloria. Y bueno, pues el sufrimiento de esta oyente forma parte de ese misterio de la cruz de Cristo. Ahora, lo importante es que usted tenga esperanza, de que esa cruz va a ser fructífera, va a ser fecunda, como ha sido la de Jesucristo. Rezamos por usted, y yo le he puesto ese ejemplo del misionero, de las heridas que el misionero ha tenido por dar su vida por Cristo, y bueno, y yo le animo a que se vea reflejado también, ¿no? Porque usted ha sido misionera, ha recibido una vocación y se ha entregado por ella, ¿no? Una vocación valiente en la entrega por el amor, y ha recibido heridas, y esas heridas las lleva por fidelidad a Jesucristo. Luego rezamos por usted y le encomendamos.
Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, padre. Buenos días, le escuchamos. Mire, mi pregunta no tiene nada que ver con el programa, pero es que me urge resolver una duda que no tengo con quién consultar. Mire, el jueves es día de San Isidro, y aquí en Madrid es fiesta de precepto, claro. Entonces yo tengo unos familiares que viajan ese día, salen de viaje muy temprano, no pueden asistir a misa. Entonces mi pregunta es, ¿tienen obligación de asistir la tarde anterior? Es decir, el miércoles por la tarde. Gracias, padre. Pues bueno, la verdad es que me pone usted en un aprieto, pero yo creo que sí. Es decir, las fiestas de precepto también se les aplica el mismo mismo criterio que a los domingos. Ya sabemos que el precepto dominical o de las fiestas no obliga cuando existe pues un impedimento de poder cumplirlo, pero si uno puede ir la víspera, pues debe de ir la víspera. También precisamente esa posibilidad del cumplimiento de víspera forma parte de ello. Ahora, lo que no estoy tan seguro es que en las iglesias de Madrid de víspera se celebre la misa de San Isidro. Yo haría la siguiente consulta, y es que si la víspera se celebra la misa de San Isidro, pues entonces sí. Si no se celebra la misa de San Isidro, sino que es la misa del miércoles, pues entonces yo creo que no le obliga. Ese sería el discernimiento que yo le haría. Adelante, hemos pasado a un último oyente. Buenos días. Buenos días, padre. Una pregunta para mí importante. Al morir el cuerpo humano, sí, ¿conservamos las potencias del alma? ¿Conserva el alma las potencias o se pierden ya? Bien, al morir el cuerpo humano, el alma, o sea, las facultades del alma, me imagino que preguntará por el entendimiento y voluntad, forman parte de las facultades del alma. O sea, por lo tanto, la persona humana tiene que subsiste en el alma, porque en ese momento está separada del cuerpo. La persona humana tiene esas facultades de entendimiento y voluntad. De lo contrario no sería una persona, aunque esté despojada de su cuerpo, ¿no?, separada transitoriamente de él hasta la resurrección final, pero ese entendimiento y voluntad, las facultades del alma, pues son las facultades de la persona humana. Bien, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.